Yo creo que, bueno, yo llevo toda mi vida investigadora y docente siguiéndolo y no creía nunca que llegara el momento de tenerlo cara a cara y con la oportunidad de poder, Ya está conectado, no sé dónde estás vos. no sé, hay gente que está hablando por ahí, pero bueno, Máximo, Máximo. Bueno, pero como le a ver. decía, pues eso, nunca pensé que tendría la oportunidad de hablar con usted cara a cara, bueno, vamos a decirlo de esta manera, aunque sea telemáticamente hablando, ¿no? Y ahora sí, es así, ahora es así. Y ahora es así. Bueno, Miriam, ¿cómo te va? Muy bien, muy feliz, admirándolo mucho, ahorita en España, a ratito en México. Bueno, me voy a presentar brevemente. Soy la doctora Miriam Alfagual Portal, soy doctora en Derecho y doctora en Criminología. Soy máster en Psicopatología Legal, Forense y Criminológica, analista de conducta criminal, especialista en víctimas y presidenta de la Sociedad Europea de Ciencias Forenses. Y sobre todo un ser humano muy afortunado de poder hablar con una de las personas que han sido un referente dentro de mi investigación y dentro de los cientos de psicópatas que he podido examinar en centros penitenciarios de diferentes lugares, ¿no? Para mí el doctor Marietán es la persona que me inició en la comprensión de lo que realmente era un psicópata y estoy muy agradecida a él y creo que todos los que estamos aquí deberíamos estarlo porque el doctor Marietán es tan generoso que así como otros profesionales de la ciencia, sobre todo de las ciencias médicas y de las ciencias de la salud mental, ¿no? Se arrogan la potestad de poder estudiar la psicopatía solo desde su óptica. Él, sin embargo, nos regala la oportunidad a los científicos sociales de poder investigar también desde diferentes crímenes, ¿no? Sobre todo a los criminólogos. Y eso es algo bueno, que a mí realmente me conmueve mucho, que le agradezco de corazón y que en muchísimas ocasiones cuando actúo como perito judicial y los psicólogos se ponen así como un poco gallitos, ¿no? Yo siempre lo cito a usted en una famosa charla que dio en el 2015, ¿no? Y así es como los jueces, la verdad, se enteran bueno, de que hay algunos marietanistas por aquí, por el mundo, esparcidos, que lo queremos mucho y que realmente le estamos agradecidísimos. Bueno, muchas gracias, Miriam. Y bueno, simplemente es el resultado de los trabajos de investigación que hice yo hace muchos años y que lo vengo siguiendo, y que después, bueno, se fueron agregando gente valiosa, ¿no? Una de ellas está organizando todo esto, que es Sol, ¿no? La doctora. Después Silvia Martínez, María José Riquelme, también, bueno, muchas personas que se han ido incorporando y que han formado un equipo, ¿no? Son muchos, por eso no los nombro, ¿no? Pero esto continúa. Todos los días yo aprendo algo nuevo. Y estas charlas, porque esta charla va a ser abierta, en el sentido de que vamos a hablar un poco de las cosas generalidades, como para aquellos que no tienen ninguna noción, tengan alguna noción, pero después las vamos a abrir a las preguntas, ¿sí? Así, es en ese intercambio yo me nutro mucho porque tengo acá, ¿no es cierto?, la posibilidad de que me hagan preguntas, y una pregunta es una inquietud. Entonces, aquellas las puedo responder fácilmente, como por ejemplo, ¿por qué la complementaria no es una víctima? Por ejemplo, ¿el psicópata nace o se hace? Bueno, todas esas cosas, digamos, son muy comunes, y esas se puede contestar rápidamente. Pero hay otras preguntas que no, que son innovadoras, que quiere decir que el punto de vista de la persona que realiza la pregunta, ¿no?, es distinta a la nuestra, a la que yo tengo, ¿no? Y eso hace que mi cabeza se ponga a pensar, consulte con los otros miembros del equipo, y de ahí sale tal vez un nuevo conocimiento que se agrega a todo lo que va. Y así va evolucionando. Porque si tiene una característica la ciencia y la investigación, es que nada es absoluto, nada es absoluto. Porque cuando uno tiene un principio absoluto, lo que hace es cerrarlo, y eso ya no se modifica más. Eso sería un dogma, ¿sí? Entonces el dogma no se puede modificar porque justamente, ¿no es cierto?, no hay forma de que ese dogma sea
conmovido por una nueva inquietud. ¿Mm? Entonces, para evitar eso, esto siempre está abierto y siempre es motivo de discusión. Así es que yo vuelvo a contestar las mismas preguntas una y otra vez que dicen, la complementaria es víctima. La complementaria es víctima, Pero no es víctima. Yo creo que todo esto también está, y permítame a lo mejor que incursione en su discurso, ¿no? Todo esto también está un poco fundamentado porque yo voy a ser muy clara, aparte de ser muy heterodoxa, también tengo quizá lo inapropiado de la claridad, ¿no? Y es que estamos muy acostumbrados a leer cosas sobre materias, como por ejemplo la psicopatía, que vienen de la mano de personas que no han estudiado a los psicópatas en su entorno. Hay algo que usted decía y que yo siempre lo llevo conmigo, y es que es imposible estudiar a un psicópata siendo dentro de una cárcel, porque obviamente, decía usted, no se presentan en la consulta, ¿verdad? No se le van a presentar a usted, ni a mí tampoco, dentro de ningún tipo de consultorio, ni de asesoría, ni nada así, ¿no? Entonces yo creo que... A veces vienen, ¿eh? Miriam, a veces, sí. A veces vienen por curiosidad, sí. Como yo atiendo a sus mujeres, sí, o a sus hijos, vienen a ver si me pueden manipular, así que vienen, claro, pero jamás se muestran como psicópatas, ni mucho menos, ¿no? Claro, sí. Pero lo interesante de esto, como le decía, es que, o por lo menos para lo más importante de lo que usted ha aportado a mi trabajo, ¿no? Y no sé al resto de los investigadores, pero realmente me da lo mismo, lo más importante es que usted habla desde el campo de batalla, es decir, usted se tira como yo al barro, ¿no? A las cárceles, a verlo. Yo como mínimo hablo con ellos unas 20 horas que grabo siempre, recojo en soporte de imagen y sonido, ¿no? Entonces a mí lo que me diga cualquiera que además se erigen en dogmáticos, que eso me parece lo más cuestionable del asunto, pero bueno, lo que me dicen los demás, gente que están analizando y haciendo revoltillos bibliográficos sin haber visto nunca un psicópata, no me interesa. A mí no me interesa el fariseísmo científico. A mí me interesa la gente como usted, que los ve, que los trata. Y lo que es más importante, y que a lo mejor el resto de la gente quizás no nos pueda entender, doctor, pero ¿cómo los detectamos? Como ya llega un punto, ¿verdad? Cuando ya has visto 30 o 40 que ya sabes que sí tienes, ¿no? Ese tufillo. Entonces, creo que eso es muy importante que la gente lo sepa. Uno de los enormes valores que nos aporta el doctor Marietán a la ciencia y sobre todo al ámbito de la psicopatía es ese, que es una persona que habla desde la praxis, desde la experiencia. Él no es un recopilador bibliográfico, no le hace falta, ¿no? Y perdone, pero es que si no lo digo reviento. Está bien. Lo que pasa es que justamente es eso. Así, en realidad, todo esto comenzó desde el campo de batalla, como decís vos, desde la atención de la persona, de un paciente. Buenas, ¿cómo andás? De ahí arranca todo esto. Y siempre se nutrió de lo mismo, de la clínica y de estar frente a frente al paciente, a los afectados por los psicópatas, a los hijos de psicópatas, a los empleados de psicópatas y los psicópatas mismos, que insisto, muchos vienen a verme, algunos están disfrazados, se hacen los neuróticos, pero no se da cuenta enseguida que son psicópatas y que si bien no tienen tratamiento, porque el psicópata es una manera de ser, no es una enfermedad, pero igual nosotros, yo los dejo que sigan con su teatro porque aprendo. El psicópata lo tengo acá a 1 metro de distancia, claro. ¿Sí? Y bueno, después, por supuesto, ¿no es cierto? Bueno, después vamos a dar algunas características de cómo distinguir un psicópata en el consultorio, que va a ser muy útil para aquellos que hagan atención, ¿no? Sí, y después, también la sensación subjetiva de estar frente a un psicópata, que también si lo preguntan lo vamos a decir, porque ese también es un parámetro. Sí. Porque vos como terapeuta, ¿no es cierto?, yo o cualquiera de algunas que son aquí psicólogas, están acostumbradas a tener una relación levemente asimétrica con la persona que consulta, antes decíamos paciente, después ahora el INADI, entonces acá hay gente rarísima que dice, no, paciente no, bueno, consultante, persona que consulta, hay que usar un montón de
eufemismos, pero en realidad antes le decíamos paciente y era hermoso, ¿no? Sí. Bueno, hay cierta simetría y esa simetría se rompe, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a un psicópata. El psicópata no solamente nivela, se pone a la misma altura del terapeuta, sino que a veces se pone un poco más allá. Y él no se da cuenta porque comienza él a manejar la entrevista. Bueno, todas esas cosas las podemos conversar si ellos, los que están en este momento consultando, en este momento escuchando, ¿no es cierto?, quieren hacer las preguntas. Sé que es muy interesante esta convocatoria que hiciste vos y Sol desde Uruguay, porque hay gente de varios países y también hay grupos de personas terapéuticas, de terapeutas que están en forense y todas esas cosas, y me dicen, vamos a estar, todo mi grupo va a estar ahí escuchándolo. Así que puede ser, va a ser una cosa bastante interesante. La verdad que sí. Doctor Marietán, yo tengo una inquietud grande como investigadora, que a lo mejor la gente no la va a entender tanto, ¿no? Pero tengo que preguntárselo. ¿En algún momento ha hecho usted transferencia con un psicópata? No existe eso. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. En 2 segundos te explico. La transferencia, en sentido estricto del término, ¿no? Es un intercambio afectivo entre el terapeuta y la paciente o el paciente, lo que sea, ¿sí? O el consultor, para que no se enoje la gente ni nadie. Y para eso es necesario un pensamiento empático. Claro. Yo poder, ¿no es cierto?, colocarme en lugar de él y él poder colocarse, o ella colocarse en lugar mío. ¿Sí? Tiene que haber empatía, tiene que haber factores comunes entre estas dos mentes. Y de esa manera, ¿no es cierto?, sobre todo desde el punto de vista afectivo, puede haber eso, lo que se llama transferencia, transferirse, ¿no? Ahora resulta que el señor psicópata o la señora psicópata, atención, ¿no? Hay tantos hombres como mujeres psicópatas. Sí. Lo que tienen es una lógica distinta y, por supuesto, también una afectividad muy disminuida con respecto a la gama amplia que tenemos los humanos, ¿sí? Y entonces, es decir, hay de ese momento hay una especie de pared, porque nuestras lógicas no pueden conectarse y menos que menos nuestras afectividades. Es por eso que no hay transferencia. Sí, lo que puede pasar, Miriam, es que haya dominio de parte del psicópata hacia el terapeuta. Sí. Que uno sienta, ¿no es cierto?, que está siendo dominado, o tal vez peor aún, a veces ni se da cuenta que está siendo dominado por el terapeuta. Entonces, a veces algunos pueden confundir eso con una transferencia y no, nada que ver. Pues yo misma, desde luego, lo que usted acaba de decir es lo más lógico, es cierto. Si no son seres que no tienen empatía, ¿cómo vamos a transferir con ellos? Si no hay emocionalidad, no hay nada de nada, ¿no? Lleva usted toda la razón del mundo, por eso usted es un maestro, ¿no? Y los demás somos aprendices. Pero a lo que me refería es, en algún momento, porque yo tengo que confesar que una vez me sucedió con una psicópata que era caníbal, fue mi segundo psicópata en la cárcel, era mujer. Y hubo un momento en que me asusté un montón porque empecé a pensar que con los argumentos y los razonamientos que me daba, o sea, me envolvió tanto, matar a alguien estaba justificado, ¿no? A eso es a lo que yo iba. ¿En algún momento se ha sentido usted envuelto, o como mínimo, como me pasó a mí, ha tenido ese pequeño break de decir, ¿será que a lo mejor nosotros no lo estamos entendiendo bien? Y la mujer era muy culta y el argumento que me daba era un argumento antropológico, ¿no? Me decía, bueno, es que si usted se da cuenta, en todas las tribus de Papúa Nueva Guinea... Sí. Conozco todos los argumentos. Exactamente, ¿no? Entonces, eso me dio que pensar, o sea, me dio por eso, ¿no? O sea, por intentar razonar lo irrazonable, ¿no? Lo que no tiene ningún tipo de razonamiento emocional o afectivo, pero me sucedió y eso es lo que yo le preguntaba, porque la verdad que yo me quedé muy preocupada, nunca más me ha sucedido, ¿eh? Miriam, bueno, ahí empezaste los primeros pasos del dominio de ella sobre todo, pero no es transferencia, ¿no? Es dominio. No es transferencia. Ahora, vamos a hacer un puntito ahí porque vos justo pusiste una cosa, una perlita pusiste, ¿no? Vos sabés que la mayoría de acá de los terapeutas y de la gente que consulta sobre este tema no saben que existen caníbales, primero,
Uf, y que no son tan infrecuentes. no, no, Son tan infrecuentes los caníbales. no, yo tengo dos, un hombre y una mujer. Sí, bueno, viste, vos tenés dos, yo tengo varios más, pero Claro, fíjate que la gente rechaza tanto el tema ¿no? Del canibalismo, que ni quiere saber de que existen entre nosotros, dando vuelta por ahí, caníbales, ¿no? Que de hecho lo practican, ¿no? sí. A veces, bueno, esos niños que desaparecen, después no vuelven a aparecer más y todo ese tipo de cosas, y bueno, pero existen los caníbales, ¿no? Claro, Y por supuesto que es terrorífico, ¿no? sí, así. Pero es un tema bastante negado y bastante tabú, ¿no? Bueno, sí, es bastante tabú, pero no por eso inexistente, ¿no? O sea, que yo creo que está muy bien Exactamente. que de repente lo Hasta ellos investigan. distinguen que la carne, de los varones es más rica que el de la Que la mujer. de la mujer. Sí, Es cierto, fíjese que nunca había sí, podido sí, tener sí. esta conversación con nadie porque no habían tratado a un caníbal, claro. No, pero esto es absolutamente insólito, que nadie lo escuchó, por eso es insólito, ¿no? Sí, Pero sí, hay muchas referencias, ¿no? Yo recuerdo que una vez vino aquí una jovencita, hace varios años ya, era una mujer de unos 20 años, ¿no? 20 años. Y ella me decía, dice, yo tengo miedo porque mi novio me dice que me quiere comer. Y yo al principio me hacía gracia porque comer en sentido, acá en Argentina decimos coger, al hecho sexual, ¿no? uh-huh. Y entonces ella lo entendía como que el muchacho quería, ¿no es cierto?, tener relaciones sexuales con ella. Pero después él le aclaró con todas las letras, dice, no, yo te quiero comer, yo quiero agarrar tu carne y comerte, cocinarte y masticarte. Ajá. Le Sí, dio un susto horrible y me venía a consultar a mí si eso era posible, ¿no? Y yo le dije que sí, que estaba justamente frente a un caníbal, ¿no? sí. Porque una cosa es un estúpido, ¿no?, que haga una broma, pero otra cosa era la sensación de esta chica de terror biológico, el terror biológico, que muchas de las complementarias lo sienten, sobre todo por el tema de la mirada, ¿no? El terror Sí, biológico que genera un psicópata, y más si ese psicópata tiene como necesidad especial el canibalismo, ¿no? pues sí. La verdad que acaba usted de hacer una precisión increíble que es, o sea, así como hay personas con capacidades diferentes o especiales, ellos también tienen, bueno, en su grupúsculo humanoides que digo yo, tienen también sus necesidades especiales y los caníbales son unos de ellos. Lleva usted toda la razón, nunca lo había pensado desde esa óptica. La verdad que Claro. interesante, qué interesante. Y Fíjate bueno, qué yo ahora le interesante, quisiera, sí, Miriam, sí, con mucho gusto te voy a escuchar, pero fíjate vos qué interesante también, ¿no es cierto?, el grado de cosificación que tiene que hacer el caníbal, no solamente convertirla en una cosa a la otra persona, que eso es la cosificación, sino que además convertirla en una cosa comestible, ¿no? efectivamente, ¿eh? ¿Qué grado de cosificación, ¿no? Bueno, Sí, ahora te mucho escucho, ¿qué más. me decís? Sí, sí. Bueno, yo la verdad es que quiero romper una lanza en Europa por este tema tan llevado y traído de la complementaria y la víctima, ¿no? Y quiero que de una vez por todas la gente entienda, y si no es así usted me corrige, que usted entiende lo que es el concepto de víctima, victimológicamente hablando, pero usted acuña como investigador el concepto de complementaria o de complementario, ¿no? Creo que hay un mare magnum, yo creo que más que otra cosa de entendimiento eh, fuera de la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que hace, y mucho ruido de fondo, qué es lo que hace que no se entienda aquí cuál es la diferencia entre una víctima y una complementaria? Entonces, de verdad, ¿podría usted, ya sé que se lo preguntan siempre, pero ¿podría usted explicarnos y ejemplificarnos cuál es la diferencia entre una víctima y una complementaria o un complementario? Con mucho gusto. Miriam, con respecto a ese mar de fondo, decimos acá, que se produce con este tema, yo creo que hay gente que auténticamente se hace esta pregunta, ¿no es cierto? Y establece su postura de, bueno, no, es una víctima, pero a través de la autenticidad de la pregunta
digamos, intelectual, ¿sí? Pero yo creo que lo que está detrás de esto, no por esta gente que hago la salvedad de los profesionales que con mucha seriedad, ¿no es cierto?, creen que es una víctima de la complementaria, pero así, con mucha seriedad y por meditación y por comparación con esto, con aquello, ¿sí? Así que mi mayor respeto para con ellos. Pero debo decir, ¿no es cierto?, que he analizado bastantes casos, sobre todo de algunos líderes que están manejando esto de la complementaria como víctima, el trasfondo comercial que tiene, ¿no? Para una complementaria, ¿no es cierto?, le resulta mucho más asimilable considerarse que ella es un ser pasivo, ¿no?, producto de la agresión y la maldad de un otro ser llamado psicópata, y que ella está obligada, entre comillas, a hacer un montón de actos y cosas, no porque ella está participando, ¿no?, sino porque está siendo influenciada y ella no tiene ninguna responsabilidad en el vínculo. Eso es considerarse una víctima. Y eso desde el punto de vista comercial atrae mucho para tener más consultas, es mucho más vendible eso, y lamento usar esta palabra horrible para nosotros los investigadores, es mucho más publicitario y llena más las arcas de dinero, ¿no es cierto?, de la gente que tiene esa postura. Bueno, ¿para qué crean que no somos estúpidos también, ¿no? Así, no por nada, ¿no es cierto?, le dan tanta manija al tema de que es víctima, ¿no? Hay un trasfondo comercial y hay mucha plata ahí. Ahora, yo por supuesto sé, porque acá lo he visto miles de veces, lo he practicado, he estado con ellas y al final ellas han reconocido un montón de cosas. La complementaria no es una víctima. Y se llama complementaria porque de alguna forma está complementando el vínculo con el psicópata y participa de ese vínculo activamente. O sea, vamos a pensar rápidamente, vos como experta en aspectos forenses, sabés que una víctima, cualquier víctima, ¿sí?, huye de su victimario, o trata de resguardarse de su victimario, ¿no es cierto? Y si no tiene alternativa porque está raptada, porque está coercitivamente tomada por temas económicos muy profundos y muy vitales, pero siempre está con ese estado de alerta a ver cómo me escapo de esto, ¿sí? Y sin embargo, esa es una víctima, sí. Y sin embargo, ¿no es cierto?, la complementaria no. La complementaria es todo al revés. ¿Cómo sigo acá en este vínculo? ¿Cómo hago para hacerlo más fuerte? ¿Cómo hago, y esto te resultará muy escucharlo, cómo hago para que el psicópata cambie y este vínculo mejore? La complementaria siempre estará, ¿no es cierto?, tratando de primero ser considerada una persona. Primero y después, ¿no es cierto?, tiene ese efecto que se parece mucho a la adicción. ¿Por qué el psicópata no es tan dulce y cariñoso como cuando me conoció en la primera etapa? Es decir, ¿cuándo vuelvo a sentir esa sensación que había sentido la primera vez? Entonces todo eso hace que la complementaria se pegue al psicópata, y cuando el psicópata amenaza irse o tiene visos de irse, ella lo agarra, no lo deja ir, haga lo que haga, sea el más infiel de todos los tipos, es decir, la agreda de todas las formas posibles psíquicamente, ¿eh? Sí. El psicópata agrede psíquicamente, ¿no? Domina psíquicamente, agrede psíquicamente, descalifica psíquicamente, sí. Y hace sufrir mucho a la otra persona psíquicamente, ¿sí? Debilita a la otra persona psíquicamente, le saca energías a la otra persona. Y aún así, toda así, vamos a usar una palabra grotesca, pero toda chicharrada y debilitada y todo, la complementaria se agarra del psicópata, ¿sí? No es una víctima, eso no es una víctima. Se agarra el victimario, ¿qué les pasa? No es una víctima para nada, ¿sí? Claro, yo lo entiendo. Y después, un segundito más, así sí. Termino el concepto. Y después, cuando el psicópata se va, el enorme sufrimiento que tiene la complementaria. ¿Por qué? Quiere estar con él. Digo, ¿pero por qué querés estar con él? No sé, pero quiero estar con él. No sabe, en realidad no sabe
el vínculo secreto que tiene con el psicópata, pero sí sabe que quiere estar con él. Pero no era el que te descalificaba de esto, que lo otro, de todas las cosas negativas. Sí, pero no sé, igual, no sé qué me pasa, quiero estar con él. Después de ya que no hay forma de que el psicópata pueda volver por alguna razón, incluso a veces muerto psicópata, ¿no? La complementaria le hace un duelo brutal también. Yo lo he visto varias veces, eso, el duelo de la complementaria, ese nunca fue un tema que he tocado, el duelo de la complementaria sobre su psicópata muerto, ¿no? O complementario, ojo, acá estamos hablando que tanto mujeres como varones pueden ser psicópatas. Te escucho. Sí, lo que le quería decir es, para que la gente aquí nos entienda, pero yo sí entiendo perfectamente el concepto, pero para que nos entiendan, si por ejemplo hubiera una señora o un señor, me da igual, ¿no? Que tuviera una relación con un psicópata y esta persona quisiera salir de las garras del psicópata, pero por X razones determinadas, como por ejemplo pueden ser pues el tema de que su libertad ambulatoria se viera privada de libertad ambulatoria o por ejemplo le hubiera cogido todas las tarjetas de crédito o existiera un factor exógeno que le impidiera escapar del psicópata, eso sería una víctima, no sería una complementaria. Esa persona lo que quiere es deshacerse del psicópata, en ese caso no sería una complementaria. Pero vos estás hablando ahí de otra cosa, un hecho delictivo que se llama rapto. Claro, estoy hablando de un secuestro, de un rapto, pero vamos a imaginar, porque en muchos casos es así, ahí también se ejerce la violencia económica, ¿no? En muchísimos supuestos que yo he visto se ejerce la violencia económica. Y de esa manera la mujer, aunque quiera escapar, no puede escapar. En ese caso sí sería una víctima. No, Miriam, no. Miriam, si una persona permanece por cuestiones económicas desde el punto de vista sexual, vamos a decir, o lo que sea, con otra persona, teniendo la opción de la libertad, eso se parece más a un intercambio comercial. Si yo me quedo, ¿no es cierto?, por el estatus, por el nivel que tengo con vos, ¿no es cierto?, esas cosas. O sea, no me refiero a ese caso. Esos factores también inciden, ¿no? Sí, pero la otra cosa que vos me estabas hablando es un rapto, es decir, la persona no tiene opciones porque está encerrada, que he visto gente psicópatas que se van y cierran con llave y la dejan adentro. Exacto. Es que, a ver, ese es el caso que yo le quería comentar a usted, ¿no? O sea, yo di con una persona, con una víctima de un psicópata, que lo que hizo fue eso, o sea, la mujer no tenía nada, no tenía ni un centavo para comprar pan, no podía, por tanto, ni siquiera, primero la encerraba, segundo, no tenía nada de dinero, no se podía comunicar con nadie, le había quitado el teléfono móvil hasta que finalmente se pudo escapar con una maniobra muy rocambolesca, ¿no? En ese caso, sí hablamos de una víctima, ese es el supuesto. Porque no sería una complementaria, eso es una raptada. Sí, es una persona privada de su libertad. Privada de su libertad, bueno, sí, está bien, decirlo como quieras, pero esa no es una complementaria, no tiene nada que ver. La complementaria disfruta de la libertad, puede irse al supermercado, puede ir a tal lado, puede caminar, puede deambular por todas partes, sí, y no está ni encerrada ni coercitivamente anulada. No, eso es otra cosa. Es otra cosa. Yo creo que hay un casos de estados ilegales donde una persona somete a otra y la somete a un estado de esclavitud física y psíquica. ¿Sí? Claro. Eso no es una complementaria, no. Es una víctima. Es una víctima, claro. Yo creo que un revólver, te metes acá. Pienso que eso es lo que la gente, creo, no sé si por ahí por los comentarios del chat que lo digan, pienso que esa es la confusión que tienen, ¿no? Porque en el sentido que usted ha explicado, vamos, meridianamente claro, lo que es una complementaria se comprende perfectamente. Pero luego hay otra cosa que a mí me han llegado a preguntar también en algunas charlas, ¿no? Las complementarias son personas que pueden padecer un trastorno de la personalidad para las personas que sigan este tipo de corriente y de escuela. ¿Dependiente o codependiente? No. Yo estoy totalmente, pienso totalmente distinto desde ese punto de vista. Son mujeres que pueden elegir libremente. Lo que pasa es que tiene la opción tiene un gusto o un patrón sexual distinto, ¿sí?
o un gusto por las personalidades especiales. Ellas necesitan una personalidad especial porque la personalidad común les aburre enormemente. A ellas o a ellos. Ellos también, los varones, ¿no es cierto? Siempre están buscando a esa mujer, entre comillas, idealizada por los patrones sexuales que tienen en la cabeza. Pero bajo ningún concepto considero que la complementaria sea una trastornada, tenga un trastorno de salud mental, ¿sí? Puede, ¿no es cierto?, que tenga más rasgo de neurosis, eso sí lo hemos visto acá constantemente, pero no de ahí a que sea una trastornada por ser complementaria, no. ¿No? A tal punto es otra cosa también, la complementaria es tan distintiva, por eso está mi libro, que lo mostramos la otra vez, que se llama Mujeres ancladas en psicópatas, o mujeres que eligen a psicópatas, en España se lo conocen como mujeres que eligen a psicópatas, Sí. Donde ahí se muestra exactamente las características de la complementaria que la hacen, ¿no es cierto?, distinta a la mujer común. La complementaria de entrada, de chiquita estamos hablando de preadolescente y adolescente, se aburre con los varones comunes, pero se aburre, es un aburrimiento pesado, no es que, bueno, es un poco así, pero igual me lo banco. No pueden estar porque se aburren. Y siempre está buscando aquel que se pueda, que ella considera que es destacado, ¿no es cierto?, que es un tipo alfa, ponerle o lo que sea, ¿no? Y sí, en un momento lo encuentras, ¿no? Incluso puede hacer la experiencia. Acá tengo muchos casos de gente que ha hecho su primera relación con un tipo común y se ha aburrido en su matrimonio durante 10 años hasta que aparece, ¿no es cierto?, el psicópata y ahí chao, se va todo de nuevo, ¿no? Pero yo quiero hacer distinción, es muy importante lo que dijiste al principio, hay que hacer distinción en los hechos ilícitos de un rapto, una coerción o de la complementaria. La complementaria no tiene nada que ver con eso, la complementaria lo elige al psicópata. El psicópata elige a la complementaria, pero la complementaria elige al psicópata. La elección es un acto de libertad. Claro. Bueno, por aquí me están diciendo que yo ya me calle, que no le pregunte más y que hable usted. Por tanto, pues... ¿Por qué? ¿Cuánta no sé. maldad? No tengo idea no tengo ni idea. Pero bueno, en cualquier caso... Miriam, yo espero, ¿no es cierto?, que Sol Franco, pueda estar tomando nota de las preguntas que le estén haciendo, ¿no? Claro. Y después que hagamos un abierto para que podamos contestar, ¿no es cierto?, sobre psicopatía. Bueno, adelante entonces. A ver quién quiere preguntar. Yo quisiera preguntar, buenas tardes, mi nombre es Andrea, de acá de Argentina, de Buenos Aires. Quisiera preguntar, ¿qué ganancia tiene la complementaria en ese vínculo con el psicópata? Muchas ganancias, ¿sí? Y eso lo han dicho con toda claridad, ¿no? Primero que hay un goce secreto, hay algo que ella no puede distinguir qué es lo que realmente, ¿no es cierto?, la mantiene unida en esencia, ¿no?, el psicópata. Eso es lo que se llama el goce secreto, le digo, porque es secreto también para ella, ¿no es cierto? Y por supuesto que al psicópata eso no le interesa en absoluto, le interesa que esta mujer, ¿no es cierto?, continúe con él, o si es una psicópata, que ese hombre continúe con eso. Pero muchas me han dicho esto, yo me siento muy segura con el psicópata. Me maltrata, me califica, etcétera, pero yo me siento segura con respecto al ambiente externo, ¿no? A tal punto que una vez yo he hecho todo el trabajo, digamos, con una complementaria para que pueda salir del psicópata, salió, qué sé yo, estuvo varios años, y ella me dijo, doctor, si aquí, era española, si aquí llega a suceder una revuelta civil o una revuelta militar o hay un problema muy serio, ¿no es cierto?, en la civilidad nuestra, yo voy corriendo a buscar al psicópata de nuevo, porque sé que ahí con él voy a estar seguro y que él va a saber cuidarme, ¿sí? Y eso corresponde, ¿no es cierto?, a cuidarme a mí y a mis hijos, ¿sí?, a pesar de todos los desastres que ha hecho individualmente con ella.
Y esto se debe, ¿no es cierto?, a un rasgo que tienen los psicópatas que pueden transmitir esa seguridad, por eso son líderes políticos, por eso están en las fuerzas, por eso están en las fuerzas de seguridad, ¿no? Por eso son los que suelen ser comandos, ¿no? En las fuerzas de seguridad son la gente que hacen grupos de alto riesgo, que se meten en situaciones de alto riesgo, ¿no? Son personas que no pueden hacer, que hacen cosas y tareas en la sociedad que no pueden hacer las personas comunes, en muchas de las profesiones, ¿no? Ojo, cuando digo fuerza de seguridad, no voy a aclarar siempre lo mismo, pero no quiere decir que todos los de fuerza de seguridad sean psicópatas, para nada, al contrario, ¿no? Hay un porcentaje siempre, más o menos 3-4%. A veces más porque en políticos, por ejemplo, los políticos, ¿sí? Los políticos de profesión, de fuste, ¿no es cierto? Muchos de ellos son psicópatas, muchos de ellos son psicópatas. ¿Por qué? Porque donde está el poder, ahí va, ¿no es cierto? ¿No? Ahí va el psicópata, ¿sí? Incluso en la iglesia, ¿sí? Acá han venido curas a decirme, doctor, necesito que nos ayude porque hemos descubierto que fulano, un jefe de ellos es un psicópata. O sea, y por supuesto muchísimo más en el tema de los pastores y todas esas religiones cristianas y todas esas cosas. Bueno, muy, muy interesante. Bueno, Andrea, ¿estás contestada la pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Doctor Marietán. Sí, Marcelo. Buenas tardes. Yo soy Marcelo Ricardo Urcades, soy ingeniero civil, no tengo nada que ver con su profesión, ni la que considero que tiene el resto de los oyentes, pero soy presidente de la Asociación Argentina de Peritos Auxiliares de la Justicia, entre los cuales tenemos también las especialidades que corresponden a su profesión. Yo le quisiera hacer una pregunta, porque he escuchado muchos sus videos y sus charlas desde hace mucho tiempo, a pesar de, como le repito, de no ser de la profesión suya. Pero me han resultado muy interesantes todos y he aprendido muchísimo de ellos, de todos sus conceptos sobre el psicópata y la complementaria. Pero le quiero hacer específicamente una pregunta. En un caso de tener que negociar, por así decirlo, o tratar de llegar a un acuerdo sobre algún derecho con un psicópata, un derecho compartido, por ejemplo, que se tenga con un psicópata, como puede ser un bien inmueble. ¿Usted me podría decir cómo se comporta el psicópata ante una negociación entre dos personas? Sí, cómo no. Vamos a recordar otra que de paso, ¿no es cierto? Vamos repasando las características del psicópata. El psicópata es un egocéntrico, es una persona que tiene un ego muy grande y siempre está con un nivel, él tiene la visión de que los otros no solamente no son personas ni tienen los atributos de personas, sino que son cosas, y siempre está un poquito más elevado con respecto a las demás personas, a las cuales suele considerar bastante disminuidas intelectualmente, ¿no? Porque él tiene esa sensación de que tiene la razón de lo que está pasando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de una disputa, de un cuestionamiento, él tiene la razón, pero está absolutamente convencido, y el que no tiene la razón es usted, ¿sí? Y encima tiene el tupé, nos decimos acá, ¿no es cierto?, la osadía de cuestionar. O sea que de entrada, negociar con una persona así, con ese desnivel, es muy difícil. ¿Qué es lo único que se puede lograr, ¿no? Si estamos disputando una propiedad. Y si usted está solo, es muy difícil que gane nada, ¿sí? Pero si usted tiene otras personas que lo están ayudando en ese aspecto, tienen que aunarse y hacerle ver al psicópata que si él gana, pierde en realidad, pierde mucho, ¿sí? Porque
está bien, ganó una propiedad, pero perdió, ¿no es cierto?, un montón de otras cosas. Y al psicópata no le gusta perder nada. En ese caso, solamente porque él ve que hay el nivel de pérdida que puede tener al ganar esa propiedad es mucho más alto, ¿no? O incluso si esa propiedad, ganar esa propiedad, le va a significar un problema penal importante o un problema civil importante, ¿sí? Pero en el 1 a 1, las posibilidades de que usted gane una contienda con el psicópata son muy, muy bajas, ¿no? Tiene que usted buscar muchos aliados, ¿no?, como para atacarlo. Y hay otra cosa más que traba la negociación, ¿sí? El psicópata es impiadoso. Es una persona que tiene códigos morales totalmente distintos a la que tiene usted. Es una persona que no tiene empatía y que no le importan las consecuencias negativas que tenga sobre el otro. No le importa. Y fíjese que usted es todo al revés. Usted es empático, mide sus consecuencias, tiene una ligera represión, es temeroso de la ley. O sea que usted tiene un montón de puntos, ¿no es cierto?, que lo tiran hacia atrás, y él tiene un montón de puntos que lo llevan adelante para negociar con crueldad la situación, ¿sí? Así que, entonces, para que usted pueda ganar, tiene que tener muchos aliados y tiene que ser absolutamente impiedoso, ¿no? Muy impiedoso, ¿sí? Y no importarle si va a perder. Usted tiene que tener una mente militar, hacerse una mente militar, que es la que tiene el psicópata, que tiene una mente militar, como para decir, bueno, si no se te voy a destruir, una cosa así. Es una ecuación de ese tipo. Bueno, espero haber contestado su pregunta, Marcelo. Como que sienten, como lograr como que él sienta algo de temor. No, temor no sienten. O sea, es una cuestión de balance. Él siente, ¿no es cierto?, que el balance le va a dar negativo si le ganan, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Sonia Elizabeth. Hola, buenas tardes, doctor. Sí, doctor, soy abogada de La Plata y quisiera, si pudiese, será por la cantidad de casos que estoy viendo últimamente, o en los últimos años, y es tan difícil ir contra la idea que se tiene de la denominada madre, ¿no? Nosotros decimos mucho más progenitora, pero con esta idea política también de violencia y demás, que ningún juez se quiere arriesgar, ningún perito quiere decir más, copian y pegan los dictámenes. ¿Cómo se puede, o qué puntos de pericia pedir cuando tenemos uno desde la profesión, sin ser psicólogo ni de la especialidad, ve determinados rasgos, ve actitudes y no se lo podemos mostrar al juez porque somos abogados, no somos psicólogos? ¿Qué es lo que debemos apuntar cuando vemos progenitoras que tratan con tanta afrenta a la justicia, a los letrados, a los propios hijos, ¿no?, que producen desarraigo, manipulación, donde vos ves que cuando lográs aislar a la criatura y tener el trato con la criatura, y sale del estudio y ves el trato con la madre es otro, y no podemos reflejar eso. Vamos a estar ahí, pues ya entendí, Sonia, ya entendí. Y aparte vamos a tratar de hacer solamente la pregunta y no toda la historia sobre la pregunta. La pregunta sola, porque son un montón, ¿eh? No crean que están aquí solitos. Resulta que los jueces, ¿no?, dictaminan en función de las leyes, ¿sí?, y lo que está y de los elementos y contenidos que tienen esas leyes, ¿sí? Ahora, el tema del psicópata no existe acá, por lo menos en Argentina, no está. En el caso de que sea una psicopatía, será un agravante o será un atenuante. Acá no hay nada de eso, ¿sí? En consecuencia, cuando ustedes dicen psicópata, el juez dice no existe. El cuerpo auxiliar, que tristemente, ¿no es cierto?, a veces no tiene ninguna información sobre psicopatía, va a decir lo mismo. A lo sumo lo emparentan con algo que se llama trastorno de la personalidad o algo así, ¿sí? Así que en ese sentido, siempre la persona que tiene un cuestionamiento de tipo judicial con un psicópata tiene que perder, porque para el juez son todos iguales, ¿sí? Hay madres que son iguales a otras madres, hay esposas que son iguales
o esposo a los otros esposos, y no va a considerar el tema de psicopatía. Solamente van a ver las acciones, si esa acción que ha hecho el psicópata es delictiva o no es delictiva de acuerdo al código penal que maneje el juez, ¿sí? Si no son acciones delictivas, no va a determinar absolutamente nada. Y si las acciones, acá por ejemplo en Argentina, se agregó hace muy poco tiempo, dice violencia psíquica y violencia económica, se agregan esos dos elementos. Si entra dentro de los parámetros que ahí la ley dice violencia psíquica y violencia económica, entonces pueden atenderlo, ¿no es cierto?, de alguna manera. Como todavía el concepto no está bien firme y arraigado, ni es un uso constante, a veces, ¿no es cierto?, ni la considera. O sea que estamos en déficit, tenemos un problema muy serio con ese tema, Sonia. Bueno, vamos a escuchar a Jorge Escobar. Jorge. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Un verdadero gusto poder conversar con usted. ¿De dónde hablas? Yo le quería preguntar. ¿De dónde hablas? Desde José Mármol. Soy Bien, psicólogo social que me recibí este año, pero me gusta mucho. Bueno, ¿qué pregunta querés hacer específicamente? Sí, el psicópata, como bien dice usted, no tiene miedo, pero cuando se enfrenta con la muerte, cuando él ve que no va a poder escapar de la muerte, ¿cuál es su sentimiento, su reacción? Vamos de nuevo. El psicópata, ¿no es cierto?, es un ególatra, un tipo que se ama a sí mismo. Se ama tanto que no ama a nadie más. El psicópata no quiere a nadie, ¿no? No quiere a su mujer, no quiere a sus hijos, no quiere a sus padres, a sus hermanos, no quiere a nadie, ¿sí? Hace la mímica, ¿no es cierto?, la actuación de querer a alguien, pero por los gestos, pero en realidad no quiere a nadie. Como él se ama, evidentemente no quiere morir. Eso es lo que pasa. No quiere morir, ¿no es cierto? Solamente cuando se da cuenta, ¿no es cierto?, que está en peligro físico, si no tiene como para defenderse, si él tiene para defenderse y se ve arrinconado, salga corriendo porque lo va a matar. Él lo va a matar sin ningún tipo de miramientos. Pero si él se ve, ¿no es cierto?, una acción de morir, no va a querer morir. Va a hacer lo que sea, se va a arrodillar, llorar y todas esas cosas para que no lo maten, ¿sí? Sí que tiene miedo vital, ¿no? Miedo vital, miedo a la muerte. Bueno, a ver quién más. Emilio Vara. Emilio. Buenas tardes, doctor. Una consulta muy breve. ¿El psicópata o un psicópata puede ser complementario de otro psicópata? ¿O cómo se da esa relación en una pareja? Jamás. Eso téngalo con total. Espera, yo le voy a explicar. Emilio, jamás un psicópata es complementario. No puede, no. Para ser complementario tiene que estar predispuesto, ¿no es cierto?, a ser dominado. Y no. Lo que pasa es que un psicópata se puede asociar a otro psicópata, ¿sí? Y eso usted lo va a ver, ¿no es cierto?, en muchos políticos. Es fácil verlo. Cuando un político, ¿no es cierto?, se asocia a otro político, e incluso son matrimonios, pueden ser matrimonios. O pueden ser esos amigos de siempre. O un empresario se asocia a otro empresario, ¿no es cierto?, y los dos trabajan mancomunadamente para conseguir un logro, para conseguir un objetivo. Esto se ve mucho en política. Pero no son complementarios, sino son asociados, ¿sí? Y en relaciones de pareja solamente en relaciones de pareja también solamente por la asociación con un objetivo en común. Sí, claro, un objetivo. Por el dinero. ¿Cuántas parejas hay que se juntan porque este tiene dinero y este quiere tener que sea de dinero, ¿no es cierto? Y a la otra le conviene porque este es más audaz, más capacidad para hacer negocios y esas cosas, y se asocian. Gracias, doctor, muy claro. Bueno. Sol, ¿dónde estás, Sol? Hola, profe, buenas tardes. Acá estás. ¿Qué haces, Sol? Okay. Aquí ando. No, hay que decir que Sol es la que organiza, ¿no es cierto? En este caso, junto con Miriam, ¿no? Han hecho este año. Bueno,
A Sol nosotros, la Asociación Argentina de Estudios sobre Psicopatía, le debe mucho porque ella fue ampliando internacionalmente, ¿no? El ambiente. Pero yo ahora en este caso te voy a pedir si vos tenés preguntas para hacer o querés que trate un tema en especial. Sí, claro. Fui anotando las preguntas que las personas hacían. Una de ellas es, ¿qué método aconseja usar para detectar a un psicópata? Bueno, nosotros tenemos un descriptor de rasgos psicopáticos, están en todos mis libros, la complementaria de su psicópata, el jefe psicópata, mujeres que ancladas en psicópata o mujeres que eligen psicópatas, cursos sobre psicopatía. Bueno, tenemos en todos esos libros y en mi página marietan.com y todas esas cosas, están siempre los descriptores. ¿Qué es un descriptor? Es uno que expone, ¿no es cierto?, los distintos rasgos del psicópata. ¿Qué cosas tiene un psicópata? ¿No? ¿Qué cosas son distintivas de un psicópata? Esos son los rasgos, ¿sí? Y con eso se puede describir a un psicópata. El psicópata no se diagnostica, porque diagnosticar lo dejamos para el terreno médico, que es de las enfermedades, ¿sí? Entonces es una descripción. Si tiene todos esos rasgos y todos esos parámetros, decimos es un psicópata, ¿no es cierto? Y si en la relación que establece con una persona, ¿no?, la aísla, ¿no es cierto?, trata de que transmitirle sus valores, trata de hacerla hacer cosas que no son propias de esa persona. Bueno, es decir, un montón de conductas que son de captación, ¿no es cierto?, de la otra persona, entonces decimos, esta persona es un psicópata, ¿no? Exactamente. Hay dos instrumentos. Uno es el descriptor de rasgos psicópatas y el otro es unos cuestionarios, ¿no es cierto?, que le sirve al terapeuta para preguntar qué preguntas hacer a una persona que está bajo la influencia de un psicópata. ¿Seguimos, doctor? Sí. Después, acá la tengo esperando a Claudia. Bueno. Así, mientras vos buscás, yo hablo con Claudia. Claudia. Sí. Claudia. Claudia, tenés que... ahí estás. Muy bien. A ver, ¿qué querés preguntar? Hola. Buena tarde, doctor. Está Claudia. Claudia desde México. Yo estuve con un psicópata y me di mucho... Claudia, decime exactamente la pregunta que me querés hacer. No me das la historia porque son muchísimas las que quieren preguntar. Terminé con el psicópata y me acosó todo el tiempo. Yo tenía novio, se metía con los novios, me los bloqueaba, se metía a las redes, me hackeó todo el tiempo. ¿Cuál es la pregunta, Claudia? Entonces, mi pregunta es, yo no le di pie a esto, él me persiguió, ¿yo sería complementaria? ¿Vos conviviste con él? Sí, pero lo corté justamente cuando me di cuenta del engaño. Y me di cuenta... ¿Cuánto tiempo conviviste con él? 3 años y medio. No, sos una complementaria de acá a la China, Claudia. Así que tenés que cuidarte mucho y mantener contacto cero. Fíjate que vos ahora tenés idea de las relaciones, de las acciones que él tiene. Que bloquea a tus novios, que esto, que el otro, que aquí. O sea, lo estás siguiendo toda la información de él. No, sí, es que él compró a la gente de sistemas de mi oficina y por eso se enteraba de todo. Pero yo cancelé todo, yo hice contacto cero desde que tronamos. Claudia, la única herramienta es esa que acabas de nombrar, el contacto cero absoluto. Ese hombre tendría que estar psíquicamente para vos muerto, psíquicamente muerto, ¿sí? Y jamás presentizarlo. Mientras vos sigas perturbada por él, afectada por las acciones que hace, angustiada por esos asuntos, seguís siendo la complementaria de él. Igual, una vez que él consiguió, ¿no es cierto?, manipular tu cabeza durante 1 año, 1 año y medio, ya sos la complementaria, pero para siempre de ese psicópata, ¿eh? Para siempre. Hasta que pero es muera. Que terminó la relación, doctor, y yo ya no seguí con él. Él encontró la manera de hackearme. Yo ya le puse contacto cero. Y entonces se terminó todo hasta que yo lo demandé. Y entonces él se murió.
Ahí está, se murió. Bueno, recién ahora, dentro de poco un tiempo, ¿no es cierto?, vas a sentir la libertad. Bueno, muchas gracias, Claudia. Sí. María Gracia. María Gracia, adelante. ¿Qué tal? Desde Tucumán, soy psicóloga, trabajo en el Ministerio Público Fiscal y mi pregunta es ¿cuáles son los grados o tipos de psicópata? Hay una sola psicopatía, María Gracia. Una sola psicopatía, no existen grados. El psicópata es un psicópata, ¿sí? No hay grado, no hay uno no es un ratito psicópata, o uno no es un poquito psicópata y después hay un poco más de intensidad. No, eso no existe. Eso sería perjudicar el concepto del término y confundir más que otra cosa, ¿sí? Hay autores, bueno, que como no pueden, digamos, hacer nada original, ponen, bueno, descubrir el grado tal y todas esas cosas, pero en realidad no, el psicópata es el psicópata. Y ese psicópata sí es un psicópata cotidiano, es decir, que no tenga grandes proyecciones, como si es un político, o como si es un asesino serial, como si es un empresario bastante dictador. Es la misma psicopatía. O un asesino. O un asesino, sino que tiene distintas expresiones de su necesidad especial, ¿no? Hay que recordar siempre esto. La esencia del psicópata es el poder. Sí. En el neurótico, la esencia del neurótico es la angustia. Y la esencia del psicópata es el poder. Muchas gracias. Elba Julia González. Elba. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Mi pregunta es, en el caso de, como están las leyes en este país, ¿no?, de la revinculación del psicópata con los hijos, es obligada. Entonces, ¿qué herramientas tiene la madre para proteger a esos hijos y, bueno, para protegerse ella? Porque el contacto cero en ese caso no lo puede hacer, porque está obligada por la ley. Bueno, el tema es que en este país, digamos, existe esta situación espantosa de la revinculación por una razón muy sencilla, ¿no? Es porque el desconocimiento brutal que tienen los jueces sobre el tema psicopatía, ¿sí? Y entonces, cuando se presenta un caso, para ellos no es que un psicópata, ¿no es cierto?, ha sido eliminado de la familia, ¿no es cierto?, y que los hijos no tienen contacto con él, porque ese sujeto que salió de la familia, que lo echaron de la familia, es un psicópata. Para un juez ese es un padre que no puede ver a sus hijos, ¿sí? Y es ahí donde cometen el error grotesco y sanguinario, porque es sanguinario lo que hacen, de hacer que los hijos que ya se han ido, que por fin se sacaron ese destructor de felicidad que tenían, que es el psicópata, se lo sacaron de encima y viene un juez que no tiene nada que ver con la familia, que no formó la familia, que no es padre de sus hijos, que no tiene ninguna relación, un tercero que para colmo a lo mejor vio el caso así, hojeando el tema, a meterse y decir que ese hijo tiene que vincularse con el psicópata. Es una aberración brutal y salvaje que no la podemos impedir porque no hay una ley y todavía esta gente no tiene instrucciones sobre psicopatía y sospecho que muchos de ellos tampoco les interesa tener, ¿no? ¿Y quién es el que paga por esto? Lamentablemente los hijos, y yo lo veo todos los días eso. Cómo sufren los hijos que son obligados a tener vinculación con él. Y cómo sufre la madre que ve que luchó tanto para sacarse de encima al psicópata y de pronto, ¿no es cierto?, un ignorante, vamos a decirlo así, un ignorante los obliga a que los hijos de nuevo, ¿no es cierto?, vean. Y para colmo, también esta gente, digamos, que carece de todo conocimiento de psicopatía, a veces obligan a la complementaria a revincularse con el psicópata para que tenga un aspecto de padres y eso ayuda a sus hijos, basándose en una aberración que se llama interés superior del niño, ¿sí?
Y entonces dice, bueno, ustedes como padres tienen que tener una buena relación para que sus hijos se sientan mejor, etcétera, etcétera. Una catástrofe para este tema. No se puede hacer nada, ¿no? Hasta que no logremos que los jueces comprendan el tema de la psicopatía. Bueno, Sol. Y acá tengo una pregunta, doctor, que está vinculada al tema de los menores, y dice, ¿usted considera necesario informar a los hijos que su genitor es un psicópata? Estoy hablando de un caso donde aún son niños y han tenido contacto cero con él desde muy pequeños, pero él siempre está en la vuelta y temo que regrese a depredarlos. Eso es un miedo, eso está mostrando angustia de parte de la madre, la angustia. Ella tiene que trabajar el tema, tiene que hacer terapia para trabajar ese tema, para bajar su nivel de angustia y no perjudicar a sus hijos, ¿sí? Informar que el padre es o no un psicópata, eso va a depender de la edad de los chicos, ¿no? Del estado de madurez de los chicos, y uno tiene que sopesar, ¿no es cierto?, si hay posibilidades de vinculación o no. Si no hay posibilidad de vinculación, es innecesario hacer esa información. ¿Seguimos? Otra persona pregunta si hay algún modo en que la gente pueda adquirir sus libros, doctor. Si usted los vende por internet, para la gente que no está en Argentina, ¿cómo podrían hacer? Bueno, acá en Argentina, ¿no es cierto?, y en algunos países de Latinoamérica es a través de Mercado Libre. En Mercado Libre, ¿no es cierto?, se puede acceder a y aquellos que no pueden acceder, hay un libro, ¿no es cierto?, que está online, que se llama Mujeres ancladas en psicópatas, pero en online le llaman Mujeres que eligen a psicópatas, y eso lo pueden adquirir, ¿no es cierto?, online, es decir, bajarlo, ¿no es cierto?, a su celular o a su computadora. Sí, creo que está en Amazon también. Está en Amazon también. Sí, creo que sí. Ahí Hay un par de copias piratas que, bueno, también se puede conseguir a través de Amazon, porque también hay que decir eso. Bueno, el jefe psicópata, por ejemplo, un poquito, en una edición anterior se puede conseguir también por Amazon. Claro, que es otro de sus libros, porque el doctor redactó 8 libros, si mal no recuerdo, sobre distintas temáticas vinculadas a la psicopatía. Después, otra persona pregunta, buenas tardes, ¿brindan cursos virtuales para formarnos sobre psicopatía con el doctor? Yo soy de Perú. Bueno, el año pasado y el anteaño hicimos diplomaturas universitarias sobre, creo que Solcito le hiciste vos, ¿no? Sí. Diplomaturas sobre psicopatía, ¿no es cierto?, que fue muy, muy interesante y es muy formadora esas cosas, ¿sí? Este año pensamos hacer otra y le vamos a informar. Manténgase atento, ¿no es cierto?, siguiendo las páginas de Sol o las mías, ¿no? O el Face mío, ¿no? Sí, sin duda. El Face suyo está con su nombre, lo buscan por Hugo Marietán y aparece directamente. Claro. Y tiene todas las publicaciones. A ver, mientras descansás, Sol. Hilda, ¿ya hicimos una pregunta con vos? Hilda, bueno, destraba tu micrófono. Hilda, sacale tu micrófono que no te escucho. ¿Ya hicimos una charla con vos, Hilda? Es muda, pobrecita. No te escucha. ¿Qué pasa, Hilda? No te escuchamos. Hilda, no tenés micrófono. Ahí, a ver, no, ahí lo anulaste. No. Bueno, mientras vos arreglás eso, Solcito, vamos a hacer la pregunta, a ver. Sí, seguimos. Dice una persona, ¿cómo se califican a las madres que sin una causa justificada impiden el contacto de los hijos con el padre? Malas personas. Son malas personas. No todas las que hacen eso son porque el tipo es psicópata, ¿no? O sea, hay gente que
utiliza esa característica que le facilita la ley. Por ejemplo, una mujer se presenta a un juzgado y dice, esta persona es violenta conmigo, y eso es suficiente para que haga una orden de restricción. Y a veces, por supuesto, eso puede ser justificado, pero muchas de esas veces, yo he hablado con gente de tribunales y me dice, de 10 denuncias sobre violencia, 6 son falsas, y son para conseguir rápido un divorcio, o bien, ¿no es cierto?, para sacar más dinero a la persona. O sea que eso perjudica muchísimo a las personas que realmente necesitan, ¿no? Necesitan tener un perimetraje con una persona, ¿sí? Porque es psicópata o tiene violencia de otro tipo. Pero a veces son las propias mujeres que en su ambición cometen esta atrocidad de hacer falsas denuncias y bueno, y perjudican todo. Entonces obligan al juzgado a ser meticulosos, a tomarse su tiempo y todas esas cosas para ver si es verdad esta denuncia o no es verdad. Sí, acá en Uruguay tenemos un problema bastante serio, que es que el cuerpo asistente del Poder Judicial no tiene idea de lo que es la psicopatía cotidiana, y los jueces les dan prioritariamente la razón a las madres, por lo que sea, pero si un hombre va a denunciar, aunque vaya con pruebas, lo tienen paseando y no le dan ingreso de ningún tipo. Después por allí, una persona pregunta, ¿puede un psicópata ser un buen padre? No, psicópata nunca es buen padre porque no es padre, es un genitor. Es un genitor. Puede ser un buen proveedor, ¿no? Puede ser un tipo que haga regalos, que mantenga un buen estatus y todas esas cosas, que le dé el mejor colegio, todo ese tipo de cosas, porque él considera, de acuerdo a su condición de psicópata, que eso le va a dar más prestigio a él, porque tener una familia y que los chicos vayan al mejor colegio y todas esas cosas le da una tarjeta de presentación ante la sociedad que hace que sus logros que quiere él, los logros que él quiere lograr con la sociedad sean más asequibles, ¿no? Le resulta más fácil. Para que mientras vos buscar otra, vamos a buscar a Jennifer, destraba ahí está, bárbaro. ¿Qué quiere decir? Hola, ¿qué tal a todos? Jennifer Barreto Leiva, en Venezuela, sobreviviente de 2 psicópatas, una mujer y un hombre. Simplemente agradecerle, doctor, porque no hay información al respecto, muy pocos psicólogos están bien formados. Escribí un libro a propósito de mis experiencias que está por ver la luz, prometo compartirlo con ustedes, pero simplemente darle las gracias, porque gracias a especialistas como ustedes, sobrevivientes como yo, entendemos que no todo está perdido. Si alguien está acá saliendo de esa situación, mi promesa y mi palabra de que todo va a estar bien y que van a salir de esto, y mucha fuerza para todos. Gracias por la oportunidad. Gracias, Jennifer. Un abrazo, Jennifer. Hilda Lautay. Hilda. Doctor Marieta, no sé si se me escucha. Hola, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí. Buenas tardes, doctor. He leído todos sus libros, los sigo desde hace mucho tiempo. En este momento no puedo ver la imagen, no sé los problemas técnicos. Y le quería hacer una pregunta. Luego de 20 años de juicio, hará 10 que inició la división de bienes, y recién ahora el juez dictamina hacer 2 partes iguales, no en 50% y 50%, sino 100 de una cosa, 100 de la otra, y nunca en 11 años se pudo acordar nada. Entonces la pregunta es, yo estuve a punto de desistir de todo y dejar el 100 de todo. Y ahora la pregunta es, ¿se puede esperar algo? Bueno, muy bien. Ahora le voy a explicar algo a todas las personas que tienen problemas judiciales con los psicópatas, o a todas aquellas personas que quieran iniciar una cuestión judicial con un psicópata. A nosotros, como personas comunes,
cada uno tiene su profesión, su trabajo o lo que sea, resulta realmente incómodo, ¿no es cierto? Ir a los juzgados, participar de esas entrevistas con jueces, con fiscales, con secretarios de juzgados, y nos resulta bastante, nos da bastante molestia y no estamos cómodos en ese ámbito. ¿Por qué? Porque tenemos una gama afectiva muy amplia y somos bastante sensibles, ¿sí? Ahora resulta que la psicópata o el psicópata, como no tienen esa gama de afectividad, son bastante fríos. Y no solamente no les importa estar en los juzgados y esas cosas, sino que además, como ellos ven que en un matrimonio, ellos creen, ¿no es cierto?, que son dueños absolutos de todas las propiedades, ¿sí? Aunque la propiedad sea de herencia de la persona, lo que sea, no importa, ellos creen que tienen esa cosa por el solo hecho de haber estado un tiempo con esa mujer. O sea, son muy posesivos y son de acaparar, ¿no es cierto?, de depredar todo lo que puedan. Bueno, eso es por un lado, siempre quieren depredar, siempre quieren sacar. Y por otro lado, como ustedes son cosas, no les importa nada las consecuencias. Es decir, para ellos ustedes no tienen derecho a nada, solamente derecho a pedirle perdón de arrodillados y esas cosas, nada más. Pero en ese sentido, ¿no es cierto?, el otro elemento que consta es que si usted inicia un juicio hoy, el psicópata, ¿no es cierto?, con un abogado mendaz, ¿no?, van agregando a la carpeta, ¿no?, del juicio, le van agregando cuestiones, situaciones, y eso se va prolongando en el tiempo, ¿no? Pasa 1 año, 2 años, 3 años, siempre están trabando, evitando que ese juicio concluya, y sobre todo si ellos estiman que ese juicio va a ser levemente favorable a la otra persona. Por eso a veces estos juicios duran 6 años, 7, 8, 10, ¿no? Y cuando uno realmente está totalmente agotado, cierran con una ganancia para ellos. Nunca la va a dejar en paz. Y después siguen, ¿no? Siguen por otros medios, ¿no? Así que hay que pensar bien si uno quiere hacer un juicio a un psicópata o no. Hay que ver si el valor que están peleando realmente vale la pena sacrificarse de ese poco. Bueno, a ver quién más. ¿Doctor? Sí. ¿Le puedo hacer otra? Sí, por favor. Acá preguntan, ¿cuál es la diferencia entre psicópata y sociópata? Sí, bueno. Voy a hacer la contestación número 14.225 del libro B para dar esta respuesta. Vamos de nuevo. Hay una porquería de elementos, ¿no es cierto?, que técnicamente es aberrante, pero sin embargo está impuesto en todos lados, ¿no?, que se llama Manual DSM, ¿sí?, que lo impusieron hace unos años desde Estados Unidos como una receta, que dice, si usted cumple estos criterios, ¿no?, entonces tiene tal trastorno psíquico, ¿no? Bueno, esa basura se ha impuesto. Bueno, entonces ahí dice, habla de trastorno de la personalidad, nunca habla de psicopatía, trastorno de la personalidad por un lado, y después habla de sociopatía, el sociópata. Para ellos, ¿qué es el sociópata? Aquel que tiene una incidencia negativa y grave sobre la sociedad. Ese es el sociópata. Y el trastorno de personalidad en realidad es una serie de criterios que habla más que de personología que de trastorno de personalidad. No importa. Bueno, entonces como yo no comulgo con eso, para mí el psicópata, ¿no es cierto?, y el sociópata es lo mismo. Porque de acuerdo a la necesidad que tiene, por ejemplo, un político, ¿no?, ahora que quiere obligar a hacer tal cosa, tal otro, va a encerrar a la gente, o está haciendo una actitud, ¿no es cierto?, muy negativa para la sociedad, ¿sí?, si no está fundamentado por algo, ¿no?, o si quiere obligar a hacer tal cosa y tal otra. Bueno, eso está incidiendo. Ahora, si hay un asesino serial, para el DSM sería un sociópata. Ah, claro. Está haciendo, ¿no? Pero para nosotros es simplemente un psicópata que se le dio por ese lado. Así que tiene la necesidad especial
le dio por ese lado. Como decía al inicio de todo, por ejemplo, Miriam decía, ¿no es cierto?, el caníbal. El caníbal para el DSM sería un sociópata, porque agarra a una persona y se la come, ¿sí? Para nosotros es un psicópata que tiene necesidad especial de comer personas, ¿sí? Para nosotros es lo mismo, no existe el sociópata, es solamente una división más que quieren hacer para distinguir. Para la psiquiatrización de la población, que es lo que hace el DSM. Porque al final la gente, no sé si la gente no se ha parado a reflexionar, pero si comparamos los trastornos mentales que se enumeraban en el DSM-1 o 2 o 3 y en el DSM-5 han aumentado exponencialmente. Todo el mundo estamos enfermos. O sea, es una vergüenza. Lo que pasa es que, Miriam, vamos de nuevo a la primera parte. Sí, al lucro. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo ahí que es el mismo. Farmacéutica. Si estamos todos enfermos, necesitamos medicación. ¿Y quién está detrás de eso? Las empresas farmacéuticas. Estamos en la misma. Siempre el comercio, la plata, el dinero. Pues sí. Bueno, a ver, Hilda, ya te contesté, Hilda 1. Ahora. Es una extraña manera de manifestarte. Doctor. Ah, pero esto parece un marciano. Bueno, a ver. ¿Puedes hablar en castellano? A ver, ahora, doctor. A ver. No, tenés un eco impresionante. Bueno, vamos a pasar a Adriana. Adriana. ¿Pruebo? Mónica. Adriana, Mónica, vamos. Mónica. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Claro. Quería, si se puede, contestarle a la doctora Miriam. No contestes nada, vos estás para preguntar. Sí, era por eso, que soy complementaria y no me siento víctima. ¿Puede ser que el psicópata como papá ha sido como son, así solo de proveer materialmente? ¿Puede trasladar la obsesión o querer captar, por ejemplo, ahora hace todo con el nieto, así obsesivamente, como lo hacía conmigo, por ejemplo? Bueno, primero que el psicópata no es obsesivo. El psicópata no es obsesivo, porque la obsesión es una característica de la neurosis, ¿no? Lo que es el psicópata es persistente, es tenaz, es intenso, ¿sí? Entonces, él puede, sí, focalizar, ¿no es cierto?, su apetencia de poder sobre un hijo, ¿no?, o sobre un nieto, ¿no?, y tratar de atraerlo hacia él, ¿sí? Puede persistir en eso y ser terco y permanecer, pasa el tiempo y ya está, y está trabajando sobre eso. Sí, señor, sí, señor. Y eso lo aprende, digamos, porque hace todo lo que no hizo con sus hijos, así con sus hijos fue dar bien material nada más, y con el nieto lo llama todos los días, lo lleva a pasear, todo lo que no ha hecho, lo ha aprendido, lo ha imitado, digamos, lo imita. Ellos son depredadores, son cazadores, son depredadores. Entonces, a los hijos los depredaba, los cazaba, los seducía con bienes materiales. Al nieto, si es chiquitito, ¿no es cierto?, lo seduce a través de parecer un abuelito, el abuelito de Heidi. Entonces, es una actuación lo que está haciendo. Está actuando, ¿no es cierto?, de abuelo. Se fijan los otros abuelos, ¿qué hacen los otros abuelos? Buscan al nieto, lo llevan a la plaza, lo llevan a comer un helado, conversan, le da importancia y todas esas cosas. Y bueno, sí, trata de seducirlo de esa manera. Trata de usar el poder de esa forma, ¿no? Bueno, gracias. Doctor, gracias. Tenemos una pregunta que no sé, no recuerdo que ya la contestó, pero es bastante frecuente. ¿Si el psicópata nace o se hace? Nunca contesté esa pregunta, la verdad que jamás. Mirá que he hecho cursos y cursos, entonces en este último minuto no la contesté. Esa es otra de las 150 millones de preguntas que me hacen constantemente. Bueno, vamos a decir, esto es un hecho, esto es lo que estamos haciendo acá entre todos ustedes, es un hecho académico.
Entonces hay que ser muy cuidadoso y preciso. En realidad esa pregunta se contesta con un no sé. ¿Por qué? Porque no tenemos la evidencia genética de decir, bueno, acá está el gen, este gen se expresa y da un psicópata. No tenemos esa evidencia, por eso no podemos decir que es genético, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado también tenemos la evidencia de que no existe ningún autor que trate este tema seriamente, investigue, el hecho de que se pueda formar a un psicópata, que el medio pueda formar a un psicópata. Eso tampoco, eso sí que es certero, que no hay forma de formar a un psicópata, ni por alteraciones del medio, ni por una familia disfuncional, ni por carencias de tipo económicas, de salud, de lo que sea, no se puede formar a un psicópata, ¿sí? Eso está claro. Entonces, el medio no influye para la formación de un psicópata, por un lado. Eso es una certeza. Lo que no tenemos certeza es qué parte genética está alterada como para que aparezca un psicópata, porque el psicópata puede aparecer en una familia totalmente funcional que tiene 4 hijos, estos 3 son personas comunes y normales, y este es psicópata, ¿sí? Y este es psicópata. Y entonces, ¿cómo explicamos eso? No sabemos. O sea que esa es la verdadera respuesta, no sabemos. Podemos especular, pero esto es una especulación poco académica. Una especulación es algo poco académico. Podemos especular que puede ser una mutación, ¿no? Que está tan de moda esa palabra ahora, con esto, que esta cosa psicopática está sucediendo en el mundo ahora. Entonces, pero es solamente una especulación. La respuesta es, no sabemos si es genético, pero sí sabemos que no interviene el medio. Doctor, una preguntita que me parece súper interesante, la realiza una psicóloga y dice, ¿cómo se detecta que una mujer, y yo le agregaría un hombre, está junto a un o una psicópata desde la clínica común? ¿Cómo se detecta que uno está con un psicópata? O sea, si a través del ejercicio de la clínica psicológica común, el psicólogo, a través del relato de su paciente, hombre o mujer, puede averiguar que él o ella está con un psicópata. Sí, eso, ¿para qué le voy a decir algo a Hilda la autoayuda? Es el tercer cigarrillo que te está fumando, Hilda la autoayuda. Cuidado con eso, se está dando demasiada manija. Bueno, ¿cómo saber si uno está con un psicópata desde el punto de vista, suponente sea psicólogo? Bueno, tenés que agarrar mis libros, leer bien el descriptor de rasgos psicopáticos, leer el cuestionario sobre rasgos psicopáticos, aprendértelos de memoria, y entonces ahí vas a tener una herramienta, porque esa es la herramienta para saber si esa persona que te está consultando está afectada por una persona que está en lo suyo, ya sea un psicópata o una psicópata, ¿sí? Pero necesitas esas herramientas. Acá no hay, yo no te puedo decir un rasgo, decir, bueno, si tiene esto, entonces es un psicópata. No, eso no existe. Hay que agarrar, estudiar el descriptor de rasgos psicopáticos, el cuestionario sobre rasgos psicopáticos, y ahí, cuando lo tenés en la cabeza, y, punto 1, lo tenés eso en la cabeza, y 2, el punto 2 es importantísimo. Esta mujer que me está contando, que parece que no está ni con un neurótico ni con una persona normal, ojo, las personas normales existen, son la mayoría, ¿no? O no está con un psicótico, no está con un drogadicto, no está con un alcohólico, ¿no será que está con un psicópata? Esa pregunta es el segundo paso más importante que vas a hacer para poder ayudar a tu consultante o a tu paciente, ¿sí? Primero el descriptor y segundo hacerse la pregunta. ¿No está esto demasiado intrincado? ¿No estará un psicópata dando vuelta por acá? Solcito, vamos. Acá tenemos, déjeme ver una que está muy interesante. Un momentín, a ver porque le saqué foto. Una persona pregunta, cuando los psicópatas no pueden continuar controlando a la madre, ¿pueden hacerlo a través de los hijos? Y sobre todo, ¿puede ser que elija un hijo varón? Bueno, vamos a corregir un poquito la redacción.
Cuando el psicópata todavía no encontró algunos hilos como para controlar a la expareja, puede accionar sobre sus hijos para que sus hijos, por efecto carambola, actúen sobre la madre y se controle la situación. Eso lo hacen todos los días. Todos los días. Y siempre tratan de captar a un hijo más que a otro, etc. Esa mujer tiene que ponerse en tratamiento, ¿no? Claro. Bueno. Entiendo. Doctor, la última, ¿le parece? Vamos. Están todos Creo que están todos, ¿no? Sí. Jennifer, Adriana, Mónica, bueno. La persona que está haciendo rico a las tabacaleras también ya la escuchamos, ¿no? Hilda Lautay. ¿Ahora me escucha, doctor? Sí, te escucho. Qué voz de tabáquica. Bueno, por favor, le voy a terminar la pregunta. En estos 20 años de juicio, él es abogado, el psicópata. Entonces no para la maquinaria judicial nunca, doctor. Mi función es haber protegido a los chicos, que lo pude hacer porque entré en la ley vieja, y actualmente estoy anclada en la división de bienes hace tiempo. Depreda y depreda. No sé si me... Se corta, Hilda. Se corta el audio. Bueno, Hilda, lo siento, es la cuarta vez que intento que vos te expreses, pero viste, no ¿Ahora me escucha, doctor? A ver. ¿Ahora me escucha? 20 años luchando contra un psicópata judicialmente. Luego. Exactamente. ¿Tengo que esperar que algún día terminen sus apelaciones y su depredación económica o tengo que esperar que se muera? La segunda. Sí. Hilda, la segunda. Lo pensaba, doctor. Muchas gracias. Soy una fiel lectora suya. Es lo único. Gracias, doctor. Desde Córdoba. Un placer, Hilda. Gracias. Doctor, acá tenemos una que dice, tengo una pregunta. ¿Cuándo se supera del todo al psicópata? Aún siendo contacto cero. Por supuesto que estoy en terapia hace tiempo. Por esto, supongo que por el psicópata. El problema es que mi madre sigue en contacto con el psicópata. Claro, y le sigue comiendo la cabeza. Un clásico de los clásicos. A veces hay que estudiar un poquito a la madre de ella si no hay alguna cosita ahí para describirle también. Sí, a veces queda seducida la madre una vez que la complementaria se separa del psicópata. Entonces la complementaria, hay dos tipos de preguntas. Una, si hasta cuándo ella se va a poder desligar completamente del psicópata. La respuesta es nunca, nunca, nunca. Por eso el contacto cero es para siempre. Porque siempre está el peligro, ¿no es cierto?, de que se rearme el circuito complementario psicópata. Por un lado. Por otro lado, ¿no es cierto?, que la madre haya caído seducida por el psicópata, o bien que la madre comparta ciertas características del psicópata, eso no lo puede evitar. Entonces lo que tiene que hacer la complementaria, aunque sea duro, difícil y le dura mucho, también considerar a su madre objeto del contacto cero, ¿sí? Porque si no el psicópata actúa con el efecto carambola, actúa a través de la madre sobre ella. Entonces la madre tiene que ser aplicado el contacto cero también si quiere liberarse del todo. Sí, del sujeto. Miriam. Aquí estoy. No, yo me sentí como un poco así, dije, bueno, voy a ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, al final lo interesante del asunto, que ha sido todo, es que necesitamos formación de usted y mucha. Bueno, teórica, de escritores, todo. Vamos a hacer un curso más intensivo para los profesionales de Europa y de los que quieran, ¿no? Sí. Y eso ya va a estar a cargo de Sol. Sol es mi embajadora internacional. Entonces Sol a lo mejor organiza un curso, pero ya un curso con otra característica mucho más prolongado, con clases 2 veces por semana durante 3 o 4 semanas,
y donde todos puedan participar activamente. Acá hicimos un ejercicio que vio que todos participaron, lamentablemente tuvieron que participar poco porque eran muchos, y entonces se hacía una pregunta, pero cuando se haga una diplomatura o se haga un curso específico sobre esto, van a poder participar, sobre todo si son profesionales. Claro. Y ahí sí se puede sacar, no solamente se le va a dar la bibliografía, como hicimos en las otras diplomaturas, se le otorga la bibliografía a los que hacen el curso, sino que además pueden sacarse todas las dudas que quieran. Claro, porque desde la Sociedad Europea de Ciencias Forenses estaríamos súper interesadísimos, muchos de nosotros, en tomar ese curso, ¿no? Y en formarnos. Ya lo hemos hecho otras veces, así que eso ya está a cargo de Sol y tuyo, Miriam, ¿no? Muchas gracias. Nos ponemos las dos a trabajar, que nos cuesta, además. Hacemos mucho equipo cazando psicópatas, querulantes y de todo, ¿verdad, Sol? Sí, los querulantes, la mayoría son enormes psicópatas. Ay, por Dios. Sí. Bueno, ¿listo, Sol? Listo, doctor. Lo que les iba a plantear a las personas, porque soy consciente de que hay muchas preguntas que no fueron respondidas. Entonces, lo que quizá podemos ir intercambiando es a través de la página del doctor. Yo le puedo pasar capaz que alguna pregunta, si le parece bien, a las más complejas. Claro, vos todas esas preguntas las juntás y me las mandás a mí. Y se las puedo mandar. Claro. Y a las más simples, si le parece, las más sencillitas, por ejemplo, bueno, si un psicópata es lo mismo que un narcisista, ahí me atrevo yo a contestar, si usted me deja. A ver, vamos, Solcito. Venga, vamos, Sol, dale. Contestale, vamos. Sí, realmente los otros días fue muy gracioso porque habíamos hecho un live con Miriam y bueno, y nos preguntaron si un psicópata era lo mismo que un narcisista. Entonces, recordando sus clases, yo lo que decía era que un psicópata es un ser especial, atípico, que tiene una forma de ser diferente en el mundo. Y que no es un enfermo, porque el tipo es simplemente así y no quiere cambiar y no va a cambiar hasta el día que lo encuentre en la parca. Exacto. A diferencia del narcisista, que el narcisista es una personalidad que evidentemente tiene alguna patología. Que no puedo avanzar porque no tengo formación en la materia. Es un neurótico, exacto, es una persona que además necesita sí o sí de la aprobación externa para sentirse bien. Al psicópata le da lo mismo. Exacto, muy bien, muy bien. Muy bien, Solcito, muy bien, muy bien. Bueno, cerramos con esto, que estuvo brillante. Estuvo hermoso. Muchas gracias a todos. Miriam, por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Esta vez salió, y a todos los que participaron, ¿no es cierto? Y claro, y a Sol, por supuesto, ¿no? A Sol Franco, que es la que está aglutinando estas cosas. Bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias. Gracias por el pedacito de vida que nos han compartido con nosotros. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Gracias por todo. Mm-hmm.